La hija de Jesús tuvo hijos. Sara tuvo hijos. El misterio de la hija de Jesús y su descendencia, de eso te voy a hablar en el video de hoy. Te voy a hablar acerca de lo que yo he recibido y de los hallazgos que me he encontrado para confirmar lo que yo he recibido. Te voy a hablar acerca de mi experiencia que tuve recientemente confirmando esta información, así que quédate hasta el final, pues está súper interesante el video de hoy. Está dentro de la serie de videos que estamos publicando para levantar la verdad respecto de Sara, la hija de Jesús, y María Magdalena. Antes te invito a que, por supuesto, declares: me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí, para que tu corazón se abra completamente y reciba lo que necesita, resuene con lo que es importante para ti, para tu corazón en este momento de tu tránsito de vida. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, pinches la campanita y así estamos conectados. Eres un corazón ahí consciente, comprometido con estar recibiendo contenido de conciencia y espiritualidad práctica. Quédate hasta el final de este video, está muy poderosa la información que estoy entregando en él. Bienvenidos a todos ustedes, corazones conscientes que están aquí en mi canal, en este video en particular. Les doy la más cordial bienvenida. Este es un día especial para mí, es un día en donde les hablo de Sara, la hija de Jesús y María Magdalena. Hoy tenemos un tema que va a ser muy interesante. Para mí es un privilegio y un placer abrir esta verdad, abrir todo esto que está levantándose en este momento con un poquito de miedito y de reticencia. No les voy a decir que no me da un poquito de nervio comentar de estos temas, sin embargo lo siento como parte del propósito que traigo en esta existencia y por eso con mucha responsabilidad les voy a contar todo lo que yo he recibido y cómo, cuándo y cómo ha sido toda esta experiencia también para mí. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudia Orellana Monsalve, soy creadora de una escuela de sabiduría, Caminar en Conciencia, que la fundé y todo surgió en Caminar en Conciencia gracias a esta inspiración de guías y maestros de luz que me han estado asistiendo hace ya bastante tiempo. Yo desde pequeña veo energía, no me perturbaba realmente, no era algo que me hacía sentir miedo o cualquier cosa. De verdad, en realidad no tenía ni idea que nadie más veía lo que yo veía, por lo tanto crecí con bastante tranquilidad en general. Solamente en algún minuto tuve que detener un poquito esto porque me dijeron que si seguía contando las historias que estaba contando me iban a tratar de mentirosa y por lo tanto ese fue uno de los tránsitos más importantes que me tocó transitar. Hoy lo tengo bastante más elaborado, así que aquellos que no me creen en todas las visiones que yo voy recibiendo están en todo su derecho, están en total derecho de sentir y percibir qué les resuena, que sí, que no. Para mí es una realidad. Yo recibo información, canalizo a guías, maestros, ángeles, hago una conexión que para mí es espontánea, es parte de lo que soy y he recibido muchísima información para este nuevo tiempo y principalmente reconociendo mi labor y mi rol para impulsar toda la sabiduría que requiere la nueva humanidad. Y dentro de ese marco es que llega a mi vida Jesús, María Magdalena y Sara. Sara, como hija de este matrimonio, de este encuentro sagrado entre Jesús y María Magdalena, es un personaje bien interesante y bien poderoso cuando conectamos con ella. Ella es la hija del amor, así es como ella se denomina y como la reconoce también Jesús y María Magdalena, la hija del amor. Hay mucha información hoy día que se está levantando respecto de la verdad de Jesús y María Magdalena. A mí me toca y es parte de lo que en este mes en particular, donde estoy publicando todos estos videos, es muy poderoso el conectar con la revelación en amor de la verdad de lo que a mí me ha llegado con respecto a esta figura muy poderosa que es Sara. Sara
como la conocieron en el siglo I, es entonces la hija de Jesús y María Magdalena. Jesús y María Magdalena son un matrimonio sagrado que efectivamente fue reconocido en el siglo I, pero fue tergiversada su información y su unión siglos posteriores por beneficio y por que se requería una nueva información para poder levantar la figura únicamente de Jesús. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la historia, de la verdadera historia que vivió Jesús y María Magdalena, con todo lo que implica, nos vamos a encontrar con información muy interesante respecto de esta unión y respecto también de su descendencia. Hay versiones también respecto de su descendencia, hay diferentes versiones de su descendencia. Si tú quieres explorar lo que se ha encontrado a nivel histórico, como en todos los videos, te voy a recomendar que busques a Marisa Ventura y a Mario Sabán, que son una pareja preciosa, que han investigado muchísimo, que han sido muy estudiosos y muy académicos, voy a decir, para toda esta investigación, y han ido levantando la figura de Jesús y María Magdalena en su verdadera historia. Cada uno por su lado en primera instancia y luego los dos juntos, y es precioso todo lo que ellos te pueden entregar. Para mí, Marisa fue una de las personas que me llegó por canal, que podía conectar para verificar la información que a mí me estaba llegando, porque yo, la verdad, no tenía ningún conocimiento ni de la historia religiosa de Jesús, de lo que cuenta la Iglesia Católica, porque no me eduqué como católica, ni tampoco tenía una versión de la historia de María Magdalena. Tenía todo lo que se dice a nivel colectivo, a nivel popular, María Magdalena la prostituta, etcétera, pero no tenía, o la llorona Magdalena, etcétera, pero no tenía una versión realmente histórica que haya sido educada o formada en mi infancia con respecto a toda esa información. Por lo tanto, cuando llega Jesús a mi vida, cuando llega María Magdalena, llegan desde otro lugar, no llegan desde la religión propiamente tal, sino que Jesús en primera instancia llega como maestro, llega como el maestro que trajo un mensaje de amor, de verdad, y me conecto con una imagen de Jesús, que es una imagen de Jesús meditando, que es una imagen en una roca, que es una imagen preciosa, que para mí fue muy impactante de encontrar, y la tuve por mucho tiempo detrás de la puerta de mi consulta. En mi consultorio tú ibas a encontrarte, cerrabas la puerta y te ibas a encontrar con un Jesús meditando, que para mí era una imagen que me conectaba muchísimo con esa figura. Sentía mucha presencia de Jesús, sin embargo no era alguien a quien yo canalizara. Mis experiencias de canalización comenzaron bastante después. Todo era visión, todo era energía en una primera instancia, y para mí lo importante era comprender esta habilidad que tenía, comprender qué era lo que yo estaba viendo, qué eran estas luces, etc. Cuando empiezo a canalizar a guías y maestros y empiezo a distinguir quiénes son ancestros de luz, quiénes son maestros, quiénes son guías, quiénes son ángeles, quiénes son regelius o potestades o Elohims, cuáles son las diferentes vibraciones, empiezo ya un tránsito completamente nuevo e impensado para mí. Y ahí entramos en un lugar que es muy distinto. Primero, guías y maestros empiezan a darme instrucción de luz, y todo esto a partir de un compromiso que grabé a fuego en mi corazón, a partir de la experiencia que tuve con mi hija Marisol cuando tuvo su asfixia por inmersión a sus 2 años y medio. Cuando entro en toda esta configuración de Jesús, María Magdalena, entro a conocer su historia, y entro a conocer su historia por canalización, por canal. Empiezo a recibir imágenes, memorias que son parte de esa canalización, y empiezo a conectar con detalles que sucedieron en el momento de la crucifixión de Jesús, detalles que sucedieron antes de la crucifixión de Jesús y detalles que sucedieron después de la crucifixión de Jesús. Por lo tanto, todas esas imágenes que empiezo a canalizar, donde Jesús y María Magdalena me dicen la clave es Sara, empiezo a
conectar con Sara como parte del legado y de la figura que viene a entregar la sabiduría para la nueva humanidad. Entonces, ¿qué empiezo a conectar? Empiezo a conectar con la historia de Sara, con la historia de esta mujer, de esta niña nacida gracias a la unión de Jesús y María Magdalena. Dentro de la historia está el que María Magdalena ya estaba embarazada en el momento de la crucifixión y Sara nace post-crucifixión. Por lo tanto, no conoce físicamente a su padre, pues en la historia que a mí me revelan, Jesús efectivamente muere en la cruz y luego se presenta en etérico, que es el instante, lo que la iglesia llama la resurrección, se presenta en etérico para traer su mensaje de vida. Por lo tanto, tenemos ahí una coincidencia que empieza a conectar con los detalles. Para mí los detalles empiezan a ser fundamentales, pues en lo que empiezo a conectar con toda esta historia, empiezo a avanzar con la historia de Sara. Sara vive en Egipto sus primeros años y luego desde Egipto zarpa por el Mediterráneo hacia tierras europeas hoy día, lo que sería el sur de Francia. En el sur de Francia tiene la siguiente etapa de su juventud temprana y tiene un viaje muy especial que realiza a Britania, cruzando desde Francia hacia lo que hoy es Inglaterra, cruza a Britania para entregar su primera sangre en territorio druida donde es recibida para conectar con todo ello. La pregunta de este video es, ¿tuvo descendencia Sara? ¿Tuvo más descendencia? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Qué sucedió con ello? Hay muchas versiones. No muchas, pero hay por lo menos 2 versiones respecto de la descendencia de Jesús y María Magdalena. Hay varias, diría yo, porque a mí me ha tocado escuchar que tuvieron 5 hijos, me ha tocado escuchar que tuvieron 3, me ha tocado escuchar que tuvieron 4. La versión que a mí me entrega es que solo tuvo una hija y fue Sara. Y solo con esa hija que tuvo a partir del encuentro con María Magdalena, de su unión, de su matrimonio, su koinonos, es que Sara luego es educada por su madre. Obviamente, su madre es la única figura física aquí en este plano. Su padre tiene contacto etérico con Sara y Sara es entonces la descendencia de Jesús y María Magdalena. Sara, luego de la entrega de su primera sangre, vuelven a territorio que hoy es Francia, al sur de Francia principalmente, y es en el sur de Francia que Sara conoce a la persona de la cual se enamora y se unen nuevamente en unión sagrada, en koinonos, para conectar con su vida, con todo lo que implica. La descendencia que se me muestra a mí de Sara es que Sara tuvo 3 hijos. 3 hijos que marcan entonces toda la descendencia que luego se marca hacia adelante. ¿Y qué significa esto? ¿Existe todavía descendencia de Jesús y María Magdalena? Yo muy responsablemente les digo, no tengo idea. Yo he recibido hasta el momento la descendencia que tuvo Sara y la descendencia por señales que tuvieron los hijos de Sara. ¿Qué pasó con ellos y dónde está toda esa información? Está resguardada. ¿Y resguardada por quiénes? Da lo mismo. El punto es que todo eso se está revelando y se está levantando toda esa información. Cuando recibí a Sara fue el año 2017 y en ese año ya existía el Código Da Vinci y para mí el Código Da Vinci era una historia, una película de Hollywood que nos contaba una historia. Sin embargo, no había algo que a mí me impactara respecto de ello, sino que
tuvo sentido cuando recibo a Sara, porque es en el Código Da Vinci que a nivel hollywoodense se menciona quizás por primera vez a Sara como hija de Jesús y María Magdalena. Por lo tanto, ahí entramos en un dato que es interesante. En la última escena de esa película hay una capilla, la capilla de Roslin, que está en Escocia, que es donde supuestamente se resguardó el legado de Jesús y María Magdalena. Y así lo muestran en la película, donde al final todos se reúnen, etc. Si nosotros nos quedamos en que solamente es una película, está perfecto, pero si nosotros vamos más allá y generamos ahí con una conexión con ello, vamos a encontrarnos cosas que son interesantes. En mi último viaje a Inglaterra, que fue tras las huellas de Sara para conectar con la entrega de su última sangre, dentro de este viaje que fue con Marisa Ventura, nos llevaron para finalizar el viaje a la capilla de Roslin. La capilla de Roslin es una pequeña iglesia que tenía la intención o proyección de ser una gran iglesia, pero que no alcanzaron a construir completamente, con un montón de detalles. Tuvimos la fortuna de ser acompañados por un personaje muy conocedor de los símbolos y de todo lo que estaba ahí. Por lo tanto, aproveché de hacer una pregunta porque a mí me impactaron dos vitrales que fueron muy impactantes de ver para todo lo que yo había recibido. Uno de los primeros vitrales, que los tengo aquí y se los quiero mostrar así directo, uno de los primeros vitrales es este, que muestra a Jesús. Esto es una parte de todo el vitral que muestra una escena de la última cena. Y en este vitral aquí se ve a un personaje y a Jesús. Este personaje para mí fue inmediato ver a María Magdalena. María Magdalena apoyada en sus brazos. Y fue, wow, aquí están mostrando la unión de María Magdalena. Claramente, para mí era claro que estábamos viendo la unión de María Magdalena con Jesús. Jesús de barba, la mujer ahí con pelo claramente también largo, sin barba, su cara completamente lisa. Por lo tanto, pueden haber distintas interpretaciones. Yo cuando lo vi fue impactante mirar y decir, esta es María Magdalena y Jesús. Y María Magdalena reconocida como santa con aureola, y que es también como estaba reconocida o cómo está reconocida en la capilla de Roslin en el vitral central justo arriba del altar. Ella claramente está ahí con aureola, como nosotros vemos también a los santos. Das dos pasos hacia delante o hacia atrás en la iglesia, un vitral muy al lado de este que les acabo de mostrar, está esta imagen en el vitral. Esta imagen en el vitral se ve ahí a una mujer con un bebé, con un niño y otro bebé en los brazos de Jesús. Cuando yo veo esta imagen, yo digo, esta es Sara. Esta es Sara presentando a sus 3 hijos a un Jesús etérico. Y me quedé, como digo yo, empaté. Me quedé en shock y dije, ¿es esto lo que estoy viendo? ¿Es real lo que estoy viendo? ¿Está aquí un vitral? Esta capilla es una capilla que durante la guerra sufrió bastante daño. Sin embargo, hay un dato que me pareció súper interesante que nos dijo ahí la persona que nos guió dentro de la capilla. Nos dijo que, es una capilla que tiene mucho símbolo masón y nos dice los masones tienen esta particularidad de registrar todo de manera muy descriptiva. Por lo tanto, toda la reconstrucción que se requirió hacer de la capilla se hizo al pie de la letra de todo lo que había sido generado en su origen. Esta capilla, esta iglesia, es muy interesante de conocer porque tiene mucho símbolo y no es menor que tenga este dato donde está esta mujer que puede ser una buena samaritana presentando a sus 3 hijos a Jesús, a Dios o como quieran llamarlo. Cuando yo recibo esta imagen y la miro con claridad, estoy viendo
lo que he recibido por tanto tiempo y las señales de sí, Jesús tuvo una hija, Sara, y esta hija, Sara, tuvo 3 hijos. Y aquí hay un dato que es súper interesante en este hallazgo, porque para mí puede ser solo mi percepción. Yo aquí te invito a que tú también tengas la propia. Y nos podemos basar en temas históricos, qué es lo que hoy día la historia realmente nos cuenta, pero también está el qué es lo que se ha ido escondiendo de esto, qué es todo lo que no se contó de la historia, por qué no se contó, para qué se resguardó o por qué se tergiversó. Aquí algo que es interesante, estos no son vitrales realizados en el siglo I, son vitrales realizados muy posteriormente por probablemente personas que conocían el gran misterio y el gran secreto de esta descendencia de Jesús y María Magdalena y sabían que iba a llegar el tiempo en que necesitaban mostrar estos signos claros para que los que ya están listos para conocer esa verdad la pudieran recibir. Cuando yo miro esta imagen y conecto con todo lo que implica, para mí fue una confirmación. Fue la confirmación de, ok, alguien más conoce esta información y alguien más conoce esta información y la está confirmando a través de un vitral. Yo recibí confirmación de esta información a través de la persona que nos guió también en ese momento. Sin embargo, como bien nos dijo también, esta imagen, este vitral, bien puede ser interpretado como Dios recibiendo una buena samaritana con sus 3 hijos. Sin embargo, sabemos que la descendencia de Jesús fue resguardada y fue puesta con códigos que nosotros tenemos que ir descubriendo. Algo interesante que sucedió en esta visita es que además conectamos con un dato muy interesante que se los voy a dejar aquí porque es muy interesante, y es que justo arriba de esta imagen hay un árbol con lo que pareciera ser frutos, y estos frutos están igualmente puestos con este triángulo que forman estos 3 niños, ¿sí? Estos frutos también forman un triángulo y están en orden, ¿sí? El vértice de este lado tiene 2 frutos, el vértice de este lado tiene 3 y el vértice de arriba también tiene 3. Cuando yo consulto por esa imagen y pregunto, ¿eso tiene conexión con la descendencia de los hijos de Sara? La respuesta fue, hasta aquí es suficiente. Y por lo tanto, si yo miro y miré con más detalle, los frutos realmente son huevos. Entonces es interesante conectar con esta información. ¿Tuvo descendencia la hija de Jesús y María Magdalena, Sara? Sí. Y muy probablemente sí. ¿Cuántos hijos tuvo? Lo que yo he recibido es que tuvo 3. Y que esos 3 se generó la descendencia. Sara se casó por amor. El legado de Jesús y María Magdalena es la unión genuina en amor y verdad. Ese es el legado de Jesús y María Magdalena. Por lo tanto, todas las versiones que hablan acerca de que hubo arreglos de conveniencia, como fue durante muchos siglos, desde el siglo I para atrás y para adelante, el gran legado y el gran mensaje de Jesús y María Magdalena es el camino del amor en verdad. Por lo tanto, no se trata de conveniencias, ni de ocultarse, ni de casarte por territorios o etcétera. Se trata de amor, y así fue también como fue la unión de Sara con su marido, con su esposo, con su hombre, como tú quieras llamarlo en esta época. Tuvo descendencia, tuvo 3 hijos, y para mí, que he estado en todo este tránsito de seguir las huellas de Sara, principalmente, primero, para verificar la información que a mí me ha estado llegando, y luego también para poder dar voz a toda esta verdad que trae la información. Sara existió,
es la hija de Jesús y María Magdalena, tuvo esa existencia en el siglo I, fue preparada durante ese siglo I por su madre María Magdalena, quien también educó a sus 3 hijos en todo ese ministerio de amor y verdad que María Magdalena estaba transitando. Por lo tanto, ahí tenemos un dato que es muy interesante y espero que también para ti lo sea. Si te gustó toda esta información, dale like, comenta, deja todos los comentarios que te parezcan. Yo siempre los leo. Cuando los leo, me parezca o no, te dejo un corazón. Para mí es esencial que sepas que te leí. El corazón no significa que esté o no esté de acuerdo, sin embargo, solamente significa que te leí. Sin embargo, ahí voy a estar pendiente de todo lo que ustedes me pregunten y sus preguntas me van a servir también para las nuevas publicaciones que voy a hacer también respecto de Sara como hija de Jesús y María Magdalena. Ya voy con todo ello que me preguntaron respecto de qué significa ser guardiana y etcétera. Estamos ahí conectando con una información muy poderosa y voy a incluir todas sus preguntas también en estos videos. Si aún no te suscribes al canal y te interesa conectar con toda la sabiduría para la generación de la nueva humanidad, este es tu canal. Crecimiento espiritual, espiritualidad práctica y evolución de conciencia, con la inspiración y con la guía y asistencia de maestros y guías de luz que están siempre asistiéndonos a través de todo lo que estamos generando en Caminar en Conciencia. Te dejo un abrazo grande, gracias por llegar hasta el final. Nos vemos mañana en otro video.